Quiero hacer una presentación, se llama monoteísmo, que tiene que ver con quién es Dios y qué es lo que es el monoteísmo de acuerdo a la Biblia. Hablar con muchas personas, la mayoría de las personas tienen ciertas ideas de quién es Dios y entre esas mismas ideas, cuando uno va y le pregunta sobre esa idea, ellos te dicen diferentes cosas. Una de las ideas más populares que hay, que existen, es que Dios es una Trinidad. Pero si tú vas a diferentes personas, cada persona tiene una versión de la Trinidad diferente. No todo el mundo tiene la misma versión. Lo que quisiera hacer aquí es ver exactamente qué es lo que la Biblia dice sobre Dios. En el trinitarismo, Dios es considerado un Dios monoteísta. Pero ¿es eso lo que describe la Biblia sobre monoteísmo? Quisiera empezar a una introducción y después ver en las diferentes secciones de la Biblia que se han mencionado después cuáles son. Vamos a hacer diferentes presentaciones en cada parte. Empezando con el monoteísmo. Exactamente, ¿qué es lo que significa el término un Dios? Ahora, hay diferentes términos para un Dios, diferentes ideas. Nosotros tenemos lo que es el triniteísmo, que significa un solo Dios o una sola deidad, cuáles son tres seres divinos que forman una sola deidad o una familia divina. Esa es una forma de que alguna gente describen el término un Dios. Otro término que se menciona es que solo hay un ser divino que se conoce como Dios. De esa misma idea tenemos lo que se llama el trinitarianismo, que es lo que yo empecé hablando, que se llama un Dios que es de naturaleza trinitaria, que es compuesto por tres personas iguales y coeternales, que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otras palabras, son tres personas en una sustancia. También nosotros tenemos el otro que se llama modalismo o el sabellianismo. Y que esto tiene varios aspectos de una doctrina similar. Por ejemplo, el modalismo se trata de un ser divino que se manifiesta a sí mismo como el Padre, Jesús y el Espíritu Santo simultáneamente. Y también tenemos el sabellianismo, que es un ser divino que se manifiesta en cualquiera de estos tres modos en diferentes momentos y con diferentes propósitos. También se conoce como el modalismo cronológico. Estas son dos diferentes doctrinas que son bien similares. Una se manifiesta simultáneamente y el otro es que se manifiesta dependiendo el tiempo o la cronología del tiempo. Ahora, ambos rechazan la idea de personas múltiples, distintas y coexistentes en la naturaleza divina. La conclusión es que no hay dos o tres personas diferentes, sino hay un ser Dios que elige revelarse en tres diferentes modos. También nosotros tenemos lo que es el monoteísmo estricto, que explica que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre de Jesús, por lo tanto Jesús no puede ser el Dios mismo. En esa creencia hay gente que cree que Jesús es un Dios menor que el Padre, Jesús es un ser angelical y también que Jesús es un hombre que no existía antes de su nacimiento en Belén. Ahora, le quiero proponer que cada una de estas conclusiones son erróneas y resultan de una mala interpretación del término un Dios. Monoteístas estrictos, porque entienden que el término significa un solo ser llamado Dios, concluyen que Jesús no puede ser llamado Dios. Sin embargo, la culpa no está en llamar a Jesús Dios, pero se encuentra en una comprensión errónea de lo que significa el término un Dios. Para comprender mejor este término, nosotros tenemos que examinar la Biblia y ver lo que tiene que decir acerca de quién es Dios. Cuántos seres divinos se revelan y se les conocen como Dios en la Escritura. Por lo tanto, el propósito de esta presentación va a ser explorar la comprensión bíblica del monoteísmo, que se considera un Dios. Para nosotros poder llegar a la comprensión correcta de quién es Dios, nosotros tenemos que ir a la Biblia y consultarla. No podemos estar con las tradiciones del hombre y lo que ellos nos dicen, sus filosofías que han salido con el tiempo. Necesitamos ir a lo que es lo básico y nosotros tenemos que establecer todo nuestro estudio de quién es Dios y los temas de Dios en lo que es la Biblia. La enseñanza monoteísta sobre un Dios es una creencia que es generalizada, no solo dentro de la cristianidad, sino también en otras religiones, como el Islam y el judaísmo. Sin embargo, no todos los creyentes monoteístas adoran al mismo Dios. Pero nuestra preocupación aquí no es sobre el Dios judísta o el Dios de Islam, ni cualquier otro Dios único, sino vamos
enfocarnos en el Dios del cristianismo. Casi todos los cristianos están de acuerdo que hay un solo Dios, pero no todos entienden lo mismo por un solo Dios, ya como muchas diferentes personas tienen diferentes interpretaciones de qué es lo que es la Trinidad. Y esto también lo vimos cuando enseñé las diferentes ideas monoteístas. Algunos creen en un Dios monoteísta trino, mientras que otros creen en un Dios monoteísta numérico. El ejemplo más prominente de un Dios monoteísta trino es la Trinidad, que enseña que el único Dios está formado por tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a notar que la Trinidad es una enseñanza monoteísta y no politeísta. En el credo, Atanasio declara que adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Así también el Padre es todopoderoso, el Hijo todopoderoso y el Espíritu Santo todopoderoso. Y sin embargo no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Ahora, sin embargo, yo creo que el único Dios verdadero de la Escritura es un Dios monoteísta, numérico. Él es uno, el ser individual conocido como Dios el Padre. Él tiene un Hijo, quien es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu o la vida de Dios que viene a nosotros a través de su Hijo. Son dos seres divinos, pero uno solo Dios, una fuente, y Padre de todos, que está por encima de todos y por todos y en todos ustedes. Es bastante obvio que aferrarse a una creencia monoteísta no significa automáticamente que uno se aferra a la verdad bíblica. La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento testifican que Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 nosotros encontramos esta declaración que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también en 1 Corintios 8:4 dice: Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esa verdad, el monoteísmo, fue enseñada y creída también por Jesús, los discípulos y todos los judíos en el primer siglo. El problema es que la teología trinitaria, o la teología de la unidad, y la teología del único Dios verdadero están de acuerdo en que hay un solo Dios. Por lo tanto, simplemente afirmar que hay un Dios no define claramente dónde se encuentra uno. Por ejemplo, un trinitario puede decir amén a los versículos que acabamos de leer y aún mantener su creencia trinitaria, porque si una trinidad, hay un solo Dios. Sí, este Dios está formado por tres personas, pero al final del día, Dios es uno. Lo mismo con el individuo que cree en la teología de la unidad o la teología del único Dios verdadero. Todas estas teologías son monoteístas, pero no todas son bíblicas. Y para agregarla a esta confusión, la Biblia dice que hay un solo Dios, pero sin embargo, tanto el Padre como el Hijo se conocen como Dios. Jesús es llamado Dios más de una vez en el Nuevo Testamento. Tomás lo llamó a él Señor mío y Dios mío en Juan 20:28. Y Dios el Padre también se refiere a él como Dios en Hebreo 1:8. Y aunque Jesús testificó que Él es el Hijo de Dios y nunca afirmó directamente que era Dios, el Nuevo Testamento lo presenta como que era igual a Dios, que era divino, que estaba usando el nombre de Dios y también estaba recibiendo adoración. Por lo tanto, el Nuevo Testamento claramente también presenta a Jesús como Dios y el Antiguo Testamento testifica esto también. Nosotros vamos a ver unos ejemplos aquí. Hablando sobre Isaías, en el Evangelio de Mateo leemos lo siguiente acerca de Juan el Bautista. Él dice: pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ahora, cuando Mateo dijo esto, él estaba citando Isaías 43, donde dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía habla acerca de Juan el Bautista, quien prepararía el camino para el Mesías. Curiosamente, Isaías llama al Mesías Señor, o Jehová, y también nuestro Dios, Elohim. Yo creo que esto es lo que se refería a Tomás cuando dijo: Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Tomás era judío, y sin duda conocía estas profecías y esperaba al Mesías prometido como todos los demás judíos.
por sus palabras, Señor mío y Dios mío, Tomás estaba proclamando a Jesús: tú eres el que profetizó Isaías, el Mesías prometido, a quien las profecías apuntaron. Ahora, nosotros también tenemos otro ejemplo que viene del Viejo Testamento, que viene de Joel. Y este ejemplo se encuentra al comparar la profecía con las aplicaciones de Pedro y Pablo. Joel nos dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, Señor, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, que se encuentra en Joel 2:32. Pero tanto como Pedro y Pablo citan estos versos en referencia a Jesús, en Hechos 2:21, donde él dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí se refería a Jesús en su discurso en el día de Pentecostés. Si tú sigues leyendo, llegarás al versículo 36, donde dice: que sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaréis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la conclusión que quería revelar. Jesús es el Señor y Cristo. Él es divino. Él es el que fue profetizado en la Escritura. Lo hace tomando una profecía que habla de Jehová y la aplica a Jesús. Esto muestra las convicciones de Pedro sobre la deidad de Cristo. Pablo hace lo mismo en Romanos 10:13. Esta es la conclusión que quería revelar. Jesús es el Señor y Cristo. Él es divino. Él es el que fue profetizado en la Escritura. Lo hace tomando una profecía que habla de Jehová y la aplica a Jesús. Eso muestra las convicciones de Pedro sobre la deidad de Cristo. Y Pablo también hace esto mismo en Romanos 10:13, cuando él dijo: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, que también lo encontramos en Hechos 2:21. Hay numerosos versículos que uno puede usar para mostrar que Jesús fue llamado Dios y fue referido por el nombre de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Otros versículos común dice que él será llamado Dios fuerte o Elohim, como vemos en Isaías 9:6. Entonces, ¿es Jesús Dios? Sí, ciertamente y de manera inequivocada. Jesús es Dios. Pero esto ahora presenta unos problemas en el entendimiento de algunas personas. Si el Padre es Dios y Jesús es Dios, sin embargo, no hay dos o tres dioses, sino un solo Dios, ¿no significa esto que la Trinidad es la respuesta más lógica? Para armonizar estos aparentes problemas, algunos han recurrido a creer en la Trinidad, mientras que otros niegan que Jesús sea Dios, ya sea negando su deidad por completo o describiendo como un Dios menor que el Padre. Ambas posiciones son extremas y pierden el significado pretendido de la Escritura. Pero para comprender mejor estos problemas y llegar a una comprensión bíblica y armoniosa, debemos abordar las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que hay un solo Dios? ¿A quién se refiere? ¿Y por qué se llama Jesús Dios? Para responder a estas preguntas, examinaremos las Escrituras en relación con 5 etapas. La primera es el Antiguo Testamento. ¿A quién adoraban los judíos? ¿Qué significa para ellos el monoteísmo? ¿Era su Dios monoteísta, una trinidad, o era uno individuo, persona divina? Segunda, miraremos a Juan el Bautista. ¿Qué entendió este hombre que fue divinamente elegido para anunciar la venida del Mesías acerca de Dios? Por tercera, vamos a ver los evangelios durante su encarnación. ¿Qué enseñó Jesús acerca de Dios? ¿Qué versión del monoteísmo defendió? ¿Y en qué creían los judíos de su época? Cuarto, vamos a ver los escritos del apóstol desde el Pentecostés en adelante para ver qué versión del monoteísmo defendieron. Y quinta, por última, vamos a ver al Apocalipsis, en este libro que nos da una idea del futuro y lo que sucede en el cielo. ¿Qué versión del monoteísmo se presenta? A conclusión de esta introducción, quisiera que ustedes pudieran ver las próximas programaciones de cada sección que se mencionó aquí, para que podamos ver juntamente cómo es que cada sección de la Biblia y estos temas identifica quién es el Dios de la Biblia. Espero que se unen a mí en las próximas presentaciones y la puedan ver y podamos ver. Con esto concluimos la introducción.